Estamos listos. Gracias, muy buenos días. Me decía que tenemos alguna información del chat. A ver, un momento. Es de Agustín Arcos. Doctor, me reporto desde una comisión de trabajo, un tránsito por carretera con señal intermitente. Ah, ok. En este chat aquí de la plataforma. Sí. Yo creo que el de la oficina. Gracias. De nada. Muy gentil. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarles nuevamente. Hoy tenemos nuestra última sesión sobre la justicia digital. Así que bueno, vamos a tratar de aprovecharla al máximo. Me da mucho gusto saludar a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que nos hace favor de hacer posible esta conectividad y estar al pendiente durante toda la sesión de cualquier problema que tengamos. Y por supuesto que a su titular, a quien encabeza la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, por la invitación que se sirvió formularme para estar este día con ustedes también. Saludo personalmente a Yareli Galván, que ya gentilmente ya prendió su cámara, igualmente a Luis Daniel Ávila, Juan Castañeda, un gusto, Helder Ábalos, muy buenos días. Tenemos también por ahí a Juan Manuel Martínez, Agustín Arcos, dice que ahí va a estar medio intermitente, pero ahí nos va a acompañar. Y también saludo a Julio César Estrada. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bueno, pues hoy vamos a retomar un poco estas ideas de la justicia digital, sobre sus principios constitucionales y convencionales. Y ayer nos quedamos todavía un poco con algunas dudas acerca de cuáles eran estos grandes retos a los cuales, digamos, los abogados se tendrían que enfrentar derivado de, pues, la realidad, ¿no? De este pragmatismo que empezamos a tener ya en la interacción con el Internet y con las plataformas digitales. Y recordamos que, bueno, señalamos que esta era una especie de revolución del conocimiento donde había un antes y un después, era un parteaguas. Así que digamos, este impacto de las tecnologías va generando también nuevas necesidades del hombre y de todo el planeta, ¿no? Así que, bueno, pues es importante que nos pongamos la pila para poder entender cómo dotar de certeza, seguridad, acceso a soluciones rápidas desde la propia tecnología para poderle dar esta, digamos, esta pues, seguridad, ¿sí? Esta certeza y seguridad y practicidad que requiere esta nueva generación o la evolución de la sociedad en torno a la aparición de la Internet y de las plataformas digitales. Lo importante entonces habrá que entender es cuál es el reto de los juristas. Si abordar estas nuevas realidades a partir de los cambios tecnológicos y como el día de ayer tratar de construir bases teóricas que nos den la posibilidad de encontrar soluciones reales, efectivas, o que al contrario estemos reinventando, digamos, la teoría o las bases y proponer soluciones más caóticas de lo que ya tenemos en cuanto a la justicia tradicional, ¿no? La justicia que no está en línea, llamémosle así. Así que este es un gran reto que no solamente enfrenta a los abogados o a los estudiosos del derecho, sino también a quienes tienen una práctica profesional en el desarrollo de la tecnología, como los ingenieros que pueden ser expertos en esta materia, pero por otro lado requiere forzosamente de la visión de los expertos en el derecho.
Así que ya de entrada tenemos un gran problema, estimado Helder, un lenguaje diferenciado, porque necesitamos crear estos mecanismos de solución de justicia digital a partir de los informáticos, de los especialistas en estas herramientas que manejan un lenguaje y una pragmaticidad o practicidad completamente distinta al mundo de los expertos en derecho, ¿no? Ya de entrada entonces tenemos un problema de lenguaje. El segundo gran problema, estimado Helder, y quisiera yo consultarte, pedirte tu opinión ahí al respecto, el segundo gran problema tiene que ver con la manera como conceptualizamos el derecho. Esto es, si nos vemos, digamos, un poco más en el esquema, digamos, en un esquema de flexibilidad, donde no necesariamente la materia procesal civil, llamémosla así, es tan formal o tan formalista, ¿no? Digamos, el derecho privilegia, digamos, el fondo de los asuntos y no tanto se mete a estas formalidades. Pero por otro lado tenemos digamos, como en la especie de common law, pero por otra parte tenemos una visión procesalista del derecho, ¿no? Una visión civilista del derecho como la que tenemos en México, donde tal vez necesitamos adaptar las instituciones de la justicia, llamémosle civil, formalista, procesalista, de estricto rigor de normas, ¿no? De seguimiento de normas, a, digamos, al campo de la justicia digital. Esto es, adaptar la justicia offline a la justicia online, ¿no? ¿Cómo empezar a procesar estos dos grandes choques, Helder? ¿Qué opinas tú al respecto de cuál crees que debería ser la finalidad de esta justicia digital? Una que más bien no respete tanto este formalismo jurídico al que estamos acostumbrados, sino más bien la efectividad de la resolución, o por el contrario, crees que sí deberíamos de mantenernos en el camino ya transitado durante pues, más de 2 siglos, ¿no? De cómo ha funcionado el Código Napoleónico, el Código Civil, todo este tipo de visión formalista, más bien formalista del derecho. Si es que eso es lo que debería de primar o deberíamos de trabajar nosotros en adaptarlo al campo de la justicia digital o hacerla, pues más que los informáticos resuelvan la justicia. ¿Qué opinas, Helder? Bueno, en primer momento creo que pues deberíamos de verlo desde el punto de vista de que la tecnología la debemos de usar pues y se supone que es su fin mejorar las condiciones del ser humano. Y si es así, pues si bien es cierto, usted dice, lo vemos desde una manera formalista, creo que eso sería depende de los asuntos en los que con los que nos llevemos, porque inclusive podría darse que el utilizar este tipo de inteligencias artificiales eh, podríamos llevar a algunas violaciones de derechos o violaciones procedimentales en algunos asuntos. Esto se lo digo porque en un evento en el que me tocó estar presente nos comentaba el magistrado Guerrero de aquí de la Sala Guadalajara que, por ejemplo, se podían utilizar las inteligencias artificiales en el caso de que tengamos que presentar alguna prueba sin necesidad posiblemente de que tengamos que, bueno, en el caso de pruebas periciales o dictámenes, sin que tengamos que buscar un experto en la materia, toda vez que, pues como lo vemos en el caso de ChatGPT, él tiene acceso a millones de información y posiblemente nos puede dar, claro, esto dándole, les llaman prompts, creo, si no me equivoco la palabra, las instrucciones correctas para que nos pueda dar un dictamen y a lo mejor, bueno, nos lo veamos en un caso donde hay otras dos contrapartes que pues ellas nos presentan a su perito, el otro a su perito y nosotros ya tengamos como que nos sirva el ChatGPT como un perito tercero en discordia. Lo que sí comentaban es que, por ejemplo, si
esto no está regulado, pues sí podríamos llegar a un tema de una violación procedimental, y a lo mejor pues podríamos, en dado caso, tumbar, tumbar esa etapa y regresarnos. El otro caso, digo, yo lo veo desde mi punto de vista, que puede haber ciertos asuntos que inclusive pues ya se está llevando en otros países, como en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, que usted lo precisaba el día de ayer, que era como ¿cómo le dijo? Empresarial. Bueno, el arbitrio, un tema de arbitrio empresarial, en el cual se utilizaban las creo que son ODRs, es un concepto en inglés, que son tiene que ver con temas de llegar a métodos alternos, y se hace por medio de aplicaciones. Y si bien es cierto, esto no está regulado totalmente en la ley, sino pues al momento de que uno ingresa a una aplicación, ya sea como Facebook, Amazon, eBay, Mercado Libre, pues nosotros, si leemos las condiciones, nos podemos decir que si hay alguna controversia, podrás resolverla por medio de los métodos alternativos de solución de conflictos. Y ahí hay de hecho me puse a leerlo ayer y no me recuerdo los nombres de las aplicaciones, pero hay muchas aplicaciones que se encargan de resolver esos conflictos, y lo hacen por medio de algoritmos en los que pues cada quien, por ejemplo, uno mete la reclamación directamente porque no me pareció el producto que me ofrecían, no era lo que pintaban, por ejemplo, como el ejemplo que seguía de la bicicleta. Y pues por estos tipos de medios se puede llegar a solucionarlo sin necesidad de que nos vayamos a un tribunal. Y digo, en este tema no hay Entonces, como... perdón, ahí hago un paréntesis. Tocas Sí. un tema muy interesante, Helder. Entonces, tú estarías más proclive a que la justicia digital, o sea, digamos, frente a los grandes retos que tenemos por toda esta práctica que últimamente se da y se dará en el futuro de la interacción del ser humano a través de las redes digitales o plataformas digitales, ¿tú consideras que debería de privilegiarse la eficacia tecnológica sobre la eficacia normativa o viceversa? A ver, porque esto es muy importante en términos de la concepción que tenemos de modelo de derecho constitucional y procesal. Perdón, esto es, digamos, cómo construir, estamos en esa parte, vamos a construir un modelo de justicia digital. Desde una perspectiva puramente procesalista, donde usamos la tecnología, es decir, donde la tecnología la aplicamos a nuestras normas jurídicas, o dos, desde una perspectiva más flexible, donde le demos prioridad al desarrollo tecnológico para la resolución de disputas. Y decíamos, esto es muy importante porque depende del modelo de derecho constitucional y procesal que tengamos. Y lo decíamos, en algunos países donde hay mayor flexibilidad en esta parte, bueno, pues parece que le pueden dar, digamos, un mayor sentido a que sea la tecnología la que resuelva los problemas. Pero en cambio, donde tenemos un sistema más bien enfocado en el derecho civil, ¿no? Decíamos, entonces es, digamos, donde nuestro derecho procesal está estipulado claramente en la norma. Entonces, ¿cómo logramos, justamente, cómo lograríamos, primero que nada, centrar la finalidad o el puerto al que quiero yo llegar? Ya sea, o soy más flexible en mis normas jurídicas y por lo tanto le doy mayor privilegio a la resolución tecnológica o la aplicación tecnológica, o no, me voy directo con el tema de mis normas. ¿Qué piensas, estimado Henry? Bueno, creo que al final de cuentas, por el tema de dar certeza o dotar de certeza jurídica, creo que sí tendrían que adecuarse las normas jurídicas, que si bien es cierto, digo, pudiendo hacer una interpretación, podríamos decir, bueno, el artículo 3 de la Constitución nos dice que tenemos derecho al acceso a las tecnologías, y viéndolo desde ese tema, porque
Lo veo, por ejemplo, aquí en materia electoral, el juicio en línea, mucho antes de ahora que hicieron la reforma que está suspendida, ya teníamos nosotros el juicio electoral que fue implementado por la sala superior mediante un acuerdo en el que se establecían las bases, porque, y esto vamos al tema de las tecnologías, o sea, teníamos esa tecnología, teníamos la necesidad por el tema de la pandemia y pues se implementó, que si bien es cierto, todavía, porque sí hace falta la capacitación tanto a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, pues ha ido funcionando y pues nos falta mucho el tema del juicio en línea, pero pues vamos avanzando en ese tema. Y sí se tuvo primeramente que regular su utilización antes de que se implementara, y ello yo lo veo desde mi punto de vista, pues con el fin de dar certeza jurídica a la ciudadanía y a los justiciables. Ya, Entonces, pero tú crees que lo tenemos del juicio en línea es justicia digital? ¿O simplemente la parte de la tramitación y sustanciación es lo que se ha digitalizado, pues? O sea, bueno, no, digo yo desde mi experiencia aquí, pues como tal, se siguen haciendo los expedientes. Lo único que se hace fácil para el ciudadano es que no tenga que venir a la sala a checar constancias y que no tenga que venir a presentar una promoción aquí y firmarla autógrafamente. Pero claro. como tal, sí nos falta mucho para que sea más tecnológico o nos ayude algún poco tanto ciudadanía como nosotros como tribunal, que en ocasiones trabajamos más. No, claro. Entonces lo que vemos que son, digamos, herramientas tecnológicas que facilitan un poco el acceso a la justicia. Pero de ahí a que esto ya sea una justicia digital, digamos, el gran reto al que nos vamos a enfrentar en el mundo, porque además, como decía el otro día Juan Manuel, pues él compra un producto y la verdad es que ni siquiera sabemos en dónde está la empresa que factura, la empresa que es intermediaria, la empresa que envía el producto, que lo manufactura o lo empaqueta, o el servicio de mensajería, ¿no? Entonces, como veremos, a lo mejor lo compramos aquí en México, ¿no? Lo encargamos en México, pero en realidad, pues tal vez estamos aceptando las normas o los acuerdos que están en Irlanda, ¿no? Por ejemplo. Y me parece que también ya hay una regulación sobre comercio electrónico, por ejemplo, europea, cosa que no lo tenemos en América Latina. Esto es donde en Europa ya se están dando cierto conjunto de normas internacionales de, digamos, cuáles son estos estándares o esta parte procesal que todos aceptan, un poco lo que platicábamos ayer, ¿no? ¿Qué tal si México ya firmara un tratado internacional o su adopción, digamos, a estos tratados internacionales europeos, tropicalizados al caso latinoamericano, para poder tener un conjunto de reglas, digamos, avaladas por ya un poco por la práctica, un poco por los expertos y por los que van más avanzados justamente o están más interesados en regular las consecuencias de estos grandes desafíos, podríamos adaptarlas. Y justamente, digamos, estos temas que comentas, que la verdad son muy, muy interesantes, dan pie justamente a la posibilidad de desarrollar aplicaciones en línea donde se pueda llegar a ciertas resoluciones. Veremos en la segunda parte de esta jornada, perdón, una aplicación en línea europea que pretende dar solución justamente a una gran cantidad de conflictos o por lo menos generar las asesorías relacionadas con la compra de comercio electrónico. Te lo agradezco muchísimo, Helder. Luis Daniel, no sé si te ibas a levantar la mano. ¿No? Bueno, entonces decíamos que cuáles serían entonces este enfoque de principio o de construcción de principios que constitucionales y convencionales que tendríamos que, a los cuales teníamos que allegarnos para poder, digamos, llevar a cabo esta construcción de la justicia digital.
Entonces, no solamente se trata de la utilización de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia o a lo mejor para llevar a cabo un proceso más claro de distribución de las cargas del trabajo, de los turnos de los magistrados, del envío o notificación de las sentencias a las partes vía correo electrónico, etcétera. Digamos, esto me parece que es importante porque vamos avanzando. Sin embargo, lo que se busca es construir un modelo de tal naturaleza, dado que esto es toda una revolución. Entonces, tarde que temprano dejaremos la justicia tradicional y nos iremos más a un enfoque, digamos, a lo que puede ser, perdón, la justicia digital. Decíamos que uno de los primeros temas que hay que abordar tiene que ver con la comunicación y lenguaje entre los ingenieros y los abogados. Así que de aquí lo que deberíamos de entender es que necesitamos más ingenieros en sistemas que tengan un enfoque jurídico y más abogados que tengamos un enfoque en las tecnologías de la información. ¿Esto qué significa? Pues significa unas grandes ventanas de oportunidad hacia el futuro, un futuro laboral, un futuro promisorio, porque hacia allá vamos encaminados. Y si tuviéramos esta labor de construcción de sistema, pues evidentemente tendríamos que empezar a tener tratos, pláticas, acuerdos, comunicación con el área de la tecnología. No solamente se trata de decirle qué es lo que queremos hacer, sino que entre estas dos profesiones puedan desarrollar el modelo que sea más, digamos, más eficaz para el objetivo que se persigue, sin dejar de lado las garantías de certeza y seguridad jurídicas que deben de existir para la resolución de este caso, ¿no? A la resolución de los casos. Así que, bueno, pues de entrada, uno de los grandes retos será volvernos, estimado Helder, más tecnológicos, estudiar más la informática, estimada Yareli, ¿no? Y empezar a tener un club de amigos informáticos para tratar de entender o para tratar de que tengamos un lenguaje más o menos ya aceptable o más o menos común. Ese es, digamos, un primer gran desafío al que nos vamos a enfrentar. En segundo lugar, viene un poco con lo que platicábamos, la pregunta que formulamos con nuestro compañero Helder, y tiene como propósito replantearnos nuestras teorías del derecho, nuestro derecho procesal, ¿no? Cómo funciona, digamos, o cómo atender a la flexibilidad de los procesos en los ambientes digitales, cómo utilizar la psicología conductual, cómo, digamos, con el propósito de lograr la mejor manera de resolver un conflicto. Esto es, imaginemos, Luis Daniel, tú has litigado además, digamos, ante algún tribunal, ya sea electoral, civil, penal. ¿Has tenido ocasión de litigio? No como tal. ¿No? Pero tienes idea, por ejemplo, cuánto tarda una sucesión, una herencia. Más o menos, en el momento que estuve en la notaría, donde de cierta manera tenemos contacto con este tipo de temas, pero como tal litigado. Bueno, pero más o menos sabemos que la justicia tarda, ¿no? Tarda un poco y puede haber expedientes que ya llevan 1, 2, 3 añitos, ¿no? Ahora, o más, imagínate un juicio, Helder, de 3 años, pero en justicia digital. Bueno, el problema sigue siendo el mismo. Perdón. Pasa un poco como el sistema integral de fiscalización del INE. En lugar de tener 500 cajas de facturas del Sushito, ahí metidas en la bodega, lo tienes en 500 archivos digitales.
¿no? Ya no tienes el volumen físico, pero lo tienes en volumen en tu propia computadora. Y cuando necesitas encontrar una factura, pues vas a la caja número 200B del salón fulano de tal, y de ahí la sacas y la llevas con otra factura y la cotejas. ¿Qué es lo que se hace en este sistema integral de fiscalización? Lo mismo. Abres una carpeta, abres otra carpeta y la consultas. Esto es, desde mi perspectiva, el sistema no te ayuda a resolver toda esta serie de análisis que el sistema y los algoritmos deberían de estar funcionando para ello, para agilizarlos. Es decir, en lugar de hacer la búsqueda manual, hacemos una búsqueda digital, pero sigue siendo a final de cuentas manual. El sistema no está coadyuvando justamente para que con un par de comandos el propio sistema haga todos los cruces de información. Bueno, pues algo así. Imagínense que pasara con la justicia digital, que lo único que vamos a hacer es que los mismos tiempos que tenemos de resolución de casos, la misma perspectiva que tenemos en el cumplimiento de las formalidades procesales, lo único que hacemos, como decía Helder, es meterlo a un sistema digital. ¿Y cuál es el gran beneficio que tenemos a largo plazo? Pues decía, bueno, pues es la facilidad de que las personas no tengan que asistir hasta un lugar, ¿no? Físicamente para que les sellen su demanda o presentar, ofrecer pruebas, etcétera. O que tengas que desplazar a algún actuario a notificar, ¿no? Y sobre todo cuando hay un gran volumen de notificaciones que practicar y pocos actuarios para realizar. Así un gran territorio sobre el cual tendrías que ejecutar estas órdenes del juez. Facilita, sí, pero no terminamos por construir esa justicia digital que requerimos. ¿Por qué? Porque, insisto, se trata de un antes y un después, y esto implicará entonces reflexionar sobre cuál es la concepción del derecho que tengo, del derecho constitucional y del derecho procesal, ¿no? Es decir, cómo logro, o a lo mejor haciendo a un lado toda esta tradición romano-francesa que teníamos del derecho, y tenemos que avanzar hacia un nuevo estadio, una nueva manera de ver el derecho, porque este mundo ha cambiado, insisto, a partir del Internet. Entonces, ¿cómo entender un sistema de justicia en una era digital? Si por sistema entendemos que es un conjunto de reglas o principios que se relacionan entre sí, pues entonces, digamos, ¿cómo logramos construir esa serie de órganos, esa serie de conexiones entre los elementos, entre principios, justo para construir algo que puede dar una solución a los grandes retos, digamos, que se están presentando? Y platicábamos, por ejemplo, hace rato sobre Facebook, Amazon, por ejemplo, Uber, y cuando vemos que hay un espacio de, digamos, de quejas, ¿no? Donde puedes cuestionar tus entregas o los servicios, normalmente, en principio, las empresas lo que hacen es decir el cliente tiene la razón, ¿no? Y dado el costo-beneficio que tengo, ¿no? De los millones de dólares que voy a seguir recibiendo, de los millones de usuarios que voy a seguir atendiendo, uno, ¿no? Digamos, no pasa gran cosa, ¿no? Así que, pues es mejor asumir el compromiso, asumir la obligación de que ese cliente esté feliz, aunque no tenga la razón. Y si tú pides por Uber Eats una hamburguesa y le pones que vino fría, a lo mejor te devuelven el dinero de la hamburguesa, ¿no? Y te dices, que bueno, ya comí hamburguesa y aparte me regresaron la lana. A lo mejor 2, 3, 4 veces lo podrás hacer, a lo mejor la quinta ya habrá como una mayor revisión. No lo sé, todo depende de cómo se estén formando estos
comités resolutores de los conflictos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Seguimos, avanzamos. Bueno, gracias, Luis Daniel. Bueno, pues entonces, ¿cuáles serían los primeros cuestionamientos que habría que elaborar justo para poder construir una justicia digital en México? Primero que nada, tenemos que hacer un análisis de cuál es el nivel de eficacia real y pragmática que tienen los procesos judiciales en México, los procesos tradicionales. Y bueno, pues ya veremos qué tanto rezago hay, cuál es el porcentaje de asuntos que se consideran, digamos, como puerta giratoria, ¿no? Que entras por aquí y sales por allá en automático. Por ejemplo, en materia electoral, la justicia intrapartidista, a mí me parece que es un claro ejemplo de lo que es una puerta giratoria, donde normalmente las quejas que se presentan ante los órganos de justicia partidista, casualmente el 90 y tantos % terminan siendo desechadas, ¿no? Y tardan además en desecharse. ¿Para qué? Para que después llegue un tribunal y les diga que está mal el desechamiento. Y el 75% tal vez de los asuntos se desecha por segunda ocasión. Le encuentran otra razón para desechar hasta que un tribunal les dice que no advierten ninguna causa de desechamiento. Así que tienen que entrarle al fondo. Y después entran al fondo y en un altísimo porcentaje, yo creo que más del 60, 70 igual %, habría que hacer la estadística bien, terminan siendo inoperantes los agravios. Y ahí van otra vez a un tribunal que les diga, oye, no es cierto, esto no es inoperante, no te hagas, estudian el fondo. Y bueno, pues resulta que ahí vienen de regreso, estudian el fondo y otro altísimo, yo creo que el 99.9 de asuntos terminan declarándolos infundados. Y ahí van otra vez a un tribunal que les diga, no, órgano de justicia, estás mal, no estudiaste bien las pruebas, no fuiste exhaustivo, tienes que volver a estudiarlo. Y ahora te ordeno que lo hagas en 3 días porque ya estamos sobre el tiempo donde ya no vas a poder resarcir las violaciones de este colega. Y bueno, pues ordena el tribunal, nuevamente este órgano partidista de justicia, trata de cumplir la norma, pero en un 99.9% determina que no le asiste la razón porque algo pasa. Bueno, ante el agotamiento natural del pobre actor, de la parte actora, de ya haber acudido 4 veces a un tribunal, del costo del abogado, y todavía estar peleando en última instancia para que un tribunal termine diciéndole, sí tenía razón, pero ya no hay tiempo para resarcirte el daño. La verdad que es una burla a la justicia, ¿no? Como tal. Y entonces, bueno, pues ahora que tenemos una propuesta legislativa, ¿no? Decíamos en la que está detenida todavía en la Suprema Corte, en la que se dice que las resoluciones de los juicios relacionados con la militancia de los partidos políticos solo podrían revocarse para efectos y no modificarse. Es decir, que el tribunal no podría asumir jurisdicción para declarar la reparación del daño o reconocimiento de los derechos político-electorales vulnerados, sino que en todo caso tendría que devolver jurisdicción para que el partido resolviera como mejor entendiera su asunto, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que este tipo de cuestionamientos nos hacen suponer por qué el nivel de percepción de corrupción de la justicia en México es tan alto. Algunas organizaciones como World Justice Project, por ejemplo, o los de Pipa Norris, que hablan sobre
la integridad electoral y la percepción de la corrupción e impunidad de la justicia en 180 países, por ejemplo, donde el número 180 es el peor rankeado, México ocupa tristemente el lugar número 174 de esa lista. Esto es, que la percepción ciudadana de cómo opera la justicia en México, pues está sustentada en la corrupción, y esa corrupción está sustentada en la impunidad. Y corrupción desde el abogado que te pide para copias, ¿no? Cuando ya no tiene que sacar copias. O corrupción cuando el abogado te pide una lana para hablar con el magistrado de la sala regional, porque es muy difícil que te atiendan, ¿no? Bueno, pues eso es corrupción. Corrupción es ese abogado que dice que te puede, que ha resuelto muchos casos, ¿no? Y que no tiene idea de cómo litigar un asunto laboral en materia electoral. Eso es corrupción. Y es corrupción, pues todo lo que pasa también dentro del sistema de investigación de conductas irregulares, ¿no? En las agencias del Ministerio Público, las fiscalías, las negociaciones, cuando los fiscales se someten al poder del gobernador. Y bueno, lo que ustedes ya saben, que no tengo que explicarles. Recientemente la Corte Interamericana resolvió un caso de prisión preventiva oficiosa donde una persona se pasó 17 años sin el dictado de una sentencia, con la interposición de casi 100 recursos judiciales, locales y federales. ¿Qué percepción puede tener esa persona, esa familia, esos amigos acerca de la justicia local y federal? Bueno, pues veamos entonces que digamos, para poder avanzar hacia la justicia digital, construir un modelo de justicia digital, suponiendo que ya nos pusimos de acuerdo, Julio César, con nuestros cuates ingenieros, y ya nos entendimos más o menos en el lenguaje que vamos a utilizar, nosotros ya nos volvimos más expertos en tecnología y ellos más expertos también en derecho. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar qué modelo de justicia queremos implementar. El mismo que tenemos a partir de este análisis que hacemos del status quo de nuestra justicia en México. Pues decimos, híjole, es que eso ya está complicado, ¿no? Como decíamos con Luis Daniel, imagínate tener un juicio digital hermoso, precioso, durante 3, 4, 5 años. ¿De qué te sirve esto, no? De nada. Y esto entonces, insisto, nos hace replantearnos nuestras bases teóricas del modelo constitucional de derecho que tenemos, del derecho procesal y de la eficacia que en todo caso debería tener la resolución de los propios conflictos. Esta es la primera parte. Otro elemento que hay que tomar en consideración es cómo, el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que acceden a este servicio de administración de justicia. Es un servicio al público y como tal hay que elaborar las encuestas de satisfacción, así como cuando vas a hacer el canje de placas o la cambio de licencia, pues también es un servicio público el acceso a la justicia. Hay que ver qué tan contentos están nuestros usuarios y qué tanto nosotros estamos empeñados en reflexionar que esto debe dar un servicio al público y que debe estar sujeto a los principios de eficacia, eficiencia, de una correcta administración de los recursos, la utilización de las tecnologías, justo para lo que comentaba Helder hace un ratito. Después, ¿qué tan contentos o qué sensaciones experimentan los que operan el sistema jurídico? Es decir, los secretarios de estudio y cuenta, los actuarios, los jueces, para preguntarse qué cambios crees que sean necesarios para que los usuarios tengan una mejor experiencia y una mejor forma de trabajo. ¿Dónde podemos mejorar nuestros procesos tradicionales? ¿Dónde podemos aplicar procesos tecnológicos para facilitar el acceso a los justiciables?
¿Dónde aplicamos procesos tecnológicos para facilitar el trabajo de los secretarios, de las secretarías generales? ¿Dónde aplicamos procesos tecnológicos para facilitar el trabajo de los impartidores de justicia? Como verán, este es un conjunto de preguntas que podemos seguir ampliándolo, ¿no? Y por lo cual necesitamos, digamos, como un comité evaluador, un comité, digamos, o crear una ONG que probablemente pudieran ustedes empezar a organizar de cómo a partir de ciertos cuestionarios, pues poder tener ciertas ideas de cómo funcionaría mejor la justicia tradicional para ver dónde están las grandes ventajas que pudiéramos utilizar y llevar parte de ese modelo justamente hacia una construcción de la justicia digital. Requerirá un proceso colaborativo, interinstitucional de distintos tribunales del país, me queda claro. Esto es, se requiere, digamos, que haya un liderazgo importante sobre, digamos, de cómo buscar la participación del Consejo de la Judicatura Federal, de asociaciones de jueces, de magistrados, y en fin, de todos los operadores, barras de abogados, y todos aquellos que de alguna manera pudieran estar vinculados así como pueden ser los propios comerciantes, ¿no?, que van a ofrecer sus productos, pero lo importante es que debemos de tener bases teóricas muy sólidas, como platicábamos ayer y el día de hoy, para resguardar los derechos humanos, los principios básicos del debido proceso legal, pero ahora desde el punto de vista digital. De esta manera lo que vemos que es, digamos, tiene un enfoque complejo como tal, y seguramente, bueno, pues tendrá que utilizarse muchos recursos económicos para poder llegar a un buen puerto, o por lo menos echar a andar algo, y sobre ese algo empezar a ver cuáles son digamos, los grandes beneficios que pudiera llegar a tener. Digamos que si pudiéramos entrar, Julio César, 5 puntos, como diría el de otro rollo. 5 puntos, Julio César, que creas que deberíamos de poner atención, o sea, digamos como objetivos claros y precisos en la justicia digital. ¿Cuáles serían esos 5 puntos de Julio César? Yo creo que lo primordial, digo, aquí habemos personas que nos dedicamos en menor o mayor medida y experiencia en materia electoral. Yo creo que capacitación, yo creo que sería 1, 2, por cuanto al votante, si hay problemas con aquellas personas que no saben leer ni escribir, imagínense. Julio, pero antes de llegar antes de particularizarlo en lo electoral, digamos como en la parte general, en un modelo general de justicia digital, ¿dónde tú pondrías los acentos? O sea, digamos, si yo te dijera, Julio César, vamos a organizar un viaje a Europa, ¿qué destinos te gustaría visitar? Muy claros, ¿no? Quiero llegar a estos puntos. Un poco en esta idea. Vamos a tratar de crear un modelo Creo de que no estoy digital. entendiendo, Rubén. No sé si pudiera ser más categórico en tu pregunta para que yo pueda dar una respuesta categórica también. Digamos que estos 5 puntos, ¿cuáles son, digamos, las prioridades que debe de tener un modelo de justicia digital? O sea, ¿dónde estarían nuestros principales enfoques? Por ejemplo, decía Helder, en otorgar certeza y seguridad jurídica a los intervinientes. Entonces, ese es un tema importante que atender. Otro punto podría ser, yo me he estado refiriendo a que no podemos trasladar los tiempos de la justicia
fuera de línea a la justicia en línea, ¿no? No podemos tener tiempos tan tardados de resolución de conflictos. Entonces, el segundo punto, digamos, el que yo sugeriría atender es buscar la facilidad de resolución del conflicto en temas de tiempos y recursos. ¿Qué otro punto tú agregarías ahí, estimado Julio César? Híjoles, yo creo que la verdad es que es un tema muy difícil porque, insisto, y es a lo que iba, ¿no? Tenemos un analfabetismo o gente que no sabe leer ni escribir y ese es el problema. Yo creo que tenemos un problema de que no estamos llegando a una información básica y pues mucho menos a este tipo de información digital, esta justicia digital. Yo creo que el otro sería cómo lo hacemos y lo vislumbramos solo a nivel federal, pero lo local, estábamos hablando de indígenas, estamos hablando de protección de muchas cosas, pero si no tenemos hoy en día en una justicia escrita, en una justicia en el cual podamos tener a una persona, ¿quién va a defender a esas personas? Yo creo que esos problemas no lo están volteando a ver hacia atrás y yo creo que hasta en la actualidad no hay ni gente capacitada que pueda decir, hace rato lo comentabas, ¿no? Cómo llevar un asunto laboral en materia electoral, simplemente cómo iniciar un JDC para un regidor que está siendo violentado en su nómina, ¿no? O para tener personal. Hoy en día tenemos un caos y yo creo que estaríamos hablando de algo que, híjoles, la verdad es que en México yo lo veo muy difícil. Hay las propuestas, pero bueno, yo veo muchas inconsistencias, honestamente, no solo 5, ¿no? Claro, digamos que aquí lo que nos deja entrever nuestro compañero Julio César es, por ejemplo, la facilidad de acceso a la justicia, ¿no? Digamos, de los grupos en situación de vulnerabilidad, los que no manejamos el Internet, y digamos, pues todos probablemente queremos comprar algún día alguna chuncha en el Internet o necesitamos pagar una consulta, hacer una transferencia, algo que tengamos que hacer. Adelante, Helder. Por lo tanto, bueno, entonces me parece que uno de los temas sensibles que hay que tratar es la facilidad y el acceso a las plataformas de resolución de conflictos. Y por supuesto, la capacitación. Mientras más fácil, menor capacitación habría, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dice Julio César, y hay que tener mucho cuidado en garantizar el debido proceso legal para que haya la posibilidad de que puedas tener un abogado ahí, ¿no? Un abogado que se conecte al mismo tiempo que tú, que necesites una asesoría, si está bien la presentación, si lo que estás diciendo es adecuado, si te hace falta alguna prueba, o el propio sistema sea el que te ayude a agilizar esto. Luis Daniel, adelante, por favor. Gracias. Sí, creo que un poco con la línea que traen, otro elemento a considerar podría ser estas medidas de accesibilidad que permitían a personas de comunidades indígenas con problemas de poder acceder a este sistema en línea. Eso como lo que comentaban con un asesor en línea que estuviera permanentemente ayudándoles durante el trámite del procedimiento. Perdón, Luis, como que se cortaba un poquito, no alcancé a entender. Ya, en esta línea que estaban manejando, considerar dentro de estos 5 puntos medidas de accesibilidad. Claro. Con este tema de la inclusión de personas de comunidades indígenas, personas con deficiencias auditivas o sordera, y con la inclusión también de un asesor virtual que esté permanentemente acompañándoles en todo este proceso. Ok. Miren, por ejemplo, aquí se ponen en el chat algunas cosas que estamos sacando y podemos irlas agregando. Tenemos la mejoría en los tiempos de resolución. 2, la facilidad de acceso a la justicia. 3,
respeto al debido proceso legal, credibilidad de las sentencias, por ejemplo, las sentencias o decisión, representación legal, decía Luis Daniel, ¿no? 4, entonces 5, representación legal digital, 24/7, ¿no? Además, porque pues, no sabemos en qué momento vamos a lo mejor 2, 3 de la mañana vamos a escribir la demanda o la queja, por ejemplo. Nos tendrá que llevar, por supuesto, a 5, 6 sería detección de ventanas de oportunidad para la justicia offline o tradicional, ¿no? Detección de oportunidad. De ventanas de oportunidad para la justicia tradicional o la justicia offline. Y creo que algo bien importante, mejora en la calidad de vida de todos los operadores jurídicos. No sé si están de acuerdo, por ejemplo, si Yareli, si nos contratan para crear este proyecto, tal vez estos serían como unos principales líneas o directrices que deberíamos de coincidir tanto el equipo de desarrollo tecnológico, como, como el equipo jurídico, es decir, tener claridad en los puertos a los cuales queremos arribar. Y sobre esto, bueno, pues no sé, Yareli, ¿tendrás algún otro punto que pudiéramos agregar a nuestra lista? Sí, yo había, bueno, indicado el presupuesto en atención a que con el nuevo sistema de justicia digital se implementan herramientas tecnológicas de información. Entonces, yo creo que para que todos los demás puntos puedan ser realidad, sí tienen que derivarse de un presupuesto adecuado para que ese tiempo de resolución, la facilidad del acceso a la justicia, pueda llegar a todos los rincones a lo largo y ancho del país. Si no, de alguna manera, o si no, contrario a esto, pues haría nugatorio el acceso a la justicia. Entonces, oportunamente se tendría que generar lo que es un presupuesto adecuado para que todas las personas, incluyendo no solamente a los ciudadanos o la ciudadanía, sino también a los operadores de justicia o inclusive pues a los mismos abogados puedan llegar a capacitarse y conocer lo que es el nuevo sistema de justicia digital, ya que también, bueno, el tema de la justicia tradicional o el sistema tradicional, perdón, pues ya lo traemos arraigado, ¿no? Ya lo tenemos de alguna manera como pulido, pero una cuestión tan novedosa de la justicia digital no solamente basta con anunciarlo, por ejemplo, en la tele, ¿no? Sino que más bien la gente tendría que conocer cómo emitir o cómo llegar, por ejemplo, a votar de forma digital. O sea, ¿qué necesito para votar de forma digital? Un ejemplo, ¿no? Necesito a lo mejor tener un celular, pero el celular, ¿qué capacidad tiene que tener? O a lo mejor, ¿qué aplicación debe tener instalada? Porque puedo tener un celular, pero podría ser nada más un celular, pues básico, ¿no? No con tanta tecnología. O a lo mejor la información me la emiten por radio, pero ¿a dónde tengo que ir? Porque a lo mejor en el ciber, pues, o en mi pueblo nada más hay un ciber donde tiene 2 computadoras. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder acceder a esos procedimientos, ¿no? De carácter digital. Entonces sí se tiene que considerar un presupuesto
para que todos los puntos de los que estamos hablando puedan ser realidad. Claro, me parece muy bien, Yareli, digamos, para empujar esto. Y pensaba yo ahorita justo en lo que estabas hablando, decía yo, bueno, ¿y cómo logramos, si es que estamos digitalizando tanto la justicia? O sea, vamos a llegar a ese extremo prácticamente para que Luis Daniel, que va a ser un operador de la justicia digital, a lo mejor es un juez digital, ¿no? Y entonces tiene, digamos, un secretario de estudio y cuenta que se llama el chat GPT, ¿no? Así creo que se llama. El chat GPT y aparte a otro auxiliar que le ordena ahí los temas, ¿no? Digamos, son sus fuentes de herramientas de suministración de información, la tecnología, la inteligencia artificial y personal humano que le ayuda a trabajar este tema mientras él va desarrollando los temas. Ahora, es importante para poder conocer cuál es las más o menos seguridad o, decíamos, tener credibilidad en la toma de decisiones, pues requieres más o menos conocer de manera anticipada lo que hemos llamado el estándar probatorio. Entonces, fijar estándar probatorio en casos típicos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si se trata de un comercio digital, pues yo sé que si tengo la copia de la transacción o el estado de cuenta y que le saco una fotografía, va a tener cierto valor probatorio. Entonces eso me lleva a tener algoritmos sobre valoración probatoria. ¿Vale? Todo esto tenemos que construirlo y como bien dice Yareli, pues hay que meterle plata, hay que meterle lana para poder desarrollarlo, pero finalmente son las líneas conductuales que nos llevarán a este equipo a llevar a cabo esta investigación tal cual, ¿no? Ahora, bueno, vamos a, digamos, claro que estas líneas podemos ampliarlas dependiendo de lo que necesitamos, ¿no? Digamos, de los, por ejemplo, decíamos que se requería una defensa legal, ¿no? Bueno, pues también vamos a necesitar, vamos a ponerle traductor en línea, ¿no? ¿Y esto qué implicará? Pues una herramienta que lo que yo ponga en inglés o en español o en francés o en portugués, bueno, pues en automático lo pueda cambiar, o que si es un juez digital internacional, porque finalmente aquí ya no hay zonas geográficas determinadas, si es México, si es Canadá, si es Estados Unidos, en algunas materias como el tema del comercio electrónico. Y entonces, bueno, pues podrá haber jueces internacionales, ¿no? Un grupo, una escuela de jueces internacionales, una asociación de jueces internacionales que resuelva, y probablemente sea un brasileño, y bueno, pues que me entienda, ¿no? Así que requeriré esta especie de traductor en línea y muchas otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de los desahogos de audiencias virtuales, traducción de textos, desarrollo de soluciones y aplicaciones también de acceso móvil para que no solamente sea en la computadora, no sé cómo le llaman, pero esta posibilidad de que puedas manejar diferentes sistemas operativos, ¿no? El Windows o el iOS, ¿no? Que se pueda migrar y que se pueda adaptar a final de cuentas, ¿no? Interoperabilidad. Gracias, Luis Daniel. Bueno, como verán, ya estamos armando el diseño, por lo menos en teoría, en maqueta, de cuáles son los principios que debería contener justamente este proyecto de justicia digital. Y ahora
lo interesante es que podemos desarrollar una maqueta, Luis Daniel, en términos generales, y luego, como decía Julio César, ahora hay que aterrizarla a la materia electoral, ¿no? Es decir, cómo a partir de estas experiencias judiciales que hemos tenido, desde magistrados, secretarios, litigantes, jueces, magistrados, etcétera, cómo podemos suponer que pudiera resolver la justicia digital, ¿no? Una parte importante ya la mencionaba Helder, ¿no? De cómo la tecnología está ayudando a facilitar el acceso a un tribunal, pero no está resolviendo el conflicto. Lo interesante ahora es, si dividimos en 3 grandes rubros o 4 grandes rubros las actividades electorales, digamos, las que conciernen a los acuerdos derivados del desarrollo de la organización del proceso electoral. La segunda, la que concierne a las quejas por incumplimientos. La tercera, al tema de la fiscalización, y tal vez a la cuarta, pues a lo que tiene que ver sobre los resultados electorales y declaraciones de validez de las elecciones. Tal vez a lo mejor dividiendo por temas, no sé si funcione o no, pero sería una primera aproximación donde creemos que sí pudiera funcionar justamente, o en qué tipo de asuntos pudiera funcionar la justicia digital. A lo mejor Juan Manuel me dice, oye Rubén, yo creo que no por materia, sino a lo mejor por tipo de resolución. A lo mejor podemos implementar un primer sistema de justicia digital para conocer de los desechamientos o para estudiar la procedencia de los medios de impugnación. Y luego preguntaríamos, ¿y qué tal si quien interpone la denuncia, la demanda, es una comunidad indígena? Entonces, ¿cómo logramos generar, digamos, algoritmos? Voy a ponerlo así, no se me ocurre de otra, algoritmos para juzgar con perspectiva. Es decir, banderas amarillas. Bueno, pues a lo mejor el propio sistema podrá reconocer las características propias de una, digamos, de relevantes en los hechos para poder determinar cuáles son las reglas especiales que tengo que utilizar o los filtros especiales que tengo que utilizar para poder resolver el caso que estamos planteando. Muy bien, bueno, pues ahora lo que nos toca presentar es, si me lo permiten, es una aplicación de resolución de conflictos. ¿Ok? Miren, este es el primero que googleé. Se llama Online Dispute Resolution de la Comisión Europea. Ahí le voy a dar un clic y que me traduzca el propio sistema al español. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo advertir aquí? Bueno, que este es un sitio de web oficial de la Unión Europea, es decir, una comisión, es una institución europea que le da la credibilidad, la certeza de lo que se está realizando ahí mismo. Así que, bueno, pues esto se llama una resolución de disputas en línea. Está relacionada, miren aquí arriba dice, resuelve tu queja de consumidor. Entonces, ya más o menos vamos decantando de qué se trata esto. Y empezamos con los rubros que están relacionados con hogar, comience su caso, cómo funciona, derechos del consumidor, la sección de comerciantes y los organismos de resolución de disputas y uno más de ayuda.
Luego dice aquí un mensaje que hay que autenticarnos para darle cierta validez, ¿no? A nuestras actuaciones. Bueno, ahí no voy a entrarle. Y nos pone, encuentre una solución a su problema de consumo. Cuéntenos sobre su problema para encontrar opciones adecuadas para resolverlo. Y voy a darle un clic a encuentra una solución. Nos aparece esta ventana donde me dice vivo en tal país. Le voy a poner, por ejemplo, Italia. Y el comerciante tiene su sede en, no lo sé. Dice, busque asesoramiento legal, ofrecemos herramientas diseñadas para disputas entre consumidores y comerciantes en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es posible que pueda obtener ayuda de una organización de consumidores o de un abogado. Para encontrar una organización de consumidores en la Unión Europea, Islandia o Noruega, vaya aquí. Para contratar un abogado, vaya aquí. Bueno, vamos a darle aquí el primero. Voy a regresar. Vamos a poner Irlanda. Ah, miren, aquí le puse, por ejemplo, que tiene su sede, por ejemplo, Facebook, que tiene su sede en Irlanda. Lo compré en línea, o me aparece no en línea, sino fue en tienda, puerta a puerta, o pedido por correo. Lo voy a poner que fue aquí en línea. El siguiente mensaje que me anota es, ya probé, marque todo lo que responda. Yo ya probé ponerme en contacto con el comerciante y mi problema se refiere a, puede ser un crédito, una hipoteca, un bien o servicio que cuesta más de 5,000 euros, un fraude, estafa, y otros me ponen, pues no lo sé exactamente, ¿no? Entonces vamos a poner que es un bien o servicio que cuesta más de 5,000 euros y vamos a ver los resultados. Dice, gracias, estas son algunas de las herramientas que pueden ayudarte. La plataforma ODR, Centros Europeos del Consumidor, y Organismo de Resolución de Disputas. Ve otras herramientas de resolución de disputas aquí. Nuestras sugerencias no constituyen asesoramiento legal ni garantizan que usted pueda resolver su disputa. Entonces, lo que estamos viendo aquí es solamente una página de información para que después puedas acceder, por ejemplo, a este organismo de disputas. Vamos a ver qué dice este. Un organismo de resolución de disputas es un tercero neutral que puede ayudarlo a resolver una disputa con un comerciante. Acudir directamente a un organismo de resolución de litigios puede ahorrarle tiempo. Algunos comerciantes incluso podrían verse obligados a utilizarlos. Para encontrar un organismo de resolución de disputas, vaya aquí. Y entonces ahí le vamos a dar un clic. Los organismos de resolución de disputas enumerados en este sitio ofrecen procedimientos de resolución extrajudicial. Todos han sido aprobados por estándares de calidad. Fíjense bien, aquí hablamos ya de servicios relacionados con la equidad, la eficiencia y la accesibilidad. Entonces, lo que estamos sabiendo aquí es que hay una mayor inclinación a resolver el conflicto a partir del sentido común y no necesariamente a partir de normas jurídicas. Cada organismo de resolución de disputas tiene sus propias reglas y procedimientos. Por lo general son más rápidos y económicos que ir a una corte o a un tribunal. Vamos a poner en qué país tiene su sede el comerciante y habíamos dicho Irlanda, por ejemplo. ¿De qué se trata mi queja? Y vamos a pensar que compré servicios generales al consumidor, por ejemplo, un hotel o hice una reserva de avión, por ejemplo. Seleccione uno. Ok, aquí está. Inmobiliarios, casas nuevas.
mantenimiento y mejora de viviendas, servicio de limpiezas, limpieza y reparación, mantenimiento, servicios legales, fúnebres. Vamos a poner mudanza y almacenamiento de la casa. ¿Ok? Déjenme ver qué está faltando por acá. Perdón, está tardando un poquito en abrir esto. No, está tardando mucho. Bueno, pues lo que era importante un poco aquí nada más era que vieran ustedes estas páginas que pueden servir un poco para tener una idea de cómo se está llevando ya a cabo estas plataformas de justicia digital en Europa a través de una institución. Tal vez a lo mejor podríamos pensar que puede aplicarse aquí en el tema de la Profeco, por ejemplo, para que no tengas que ir a presentar tu queja y se pueda resolver. Entonces, pareciera que hay un tipo de asuntos que son más proclives o, digamos, tienen mayor facilidad de poderse resolver a partir de estas tecnologías o de estas plataformas digitales. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿Qué opinión le merece este tema, por ejemplo? Juan Manuel, adelante. ¿Cómo ves? ¿Crees que ya ahora sí se podrá resolver todas tus compras por internet? Yo considero que sí, aunque sí nos hace falta precisar estos puntos. Bueno, los que hemos estado mencionando a lo largo de la clase. Uh-huh. Creo que hay una... o sea, yo sigo con el tema de... El juzgador tiene que ver como todo el contexto, Uh-huh. tanto social, político, económico. Y creo que siempre tiene que haber esa intervención de las personas, mientras no haya una conciencia como tal, que realice juicios morales, todo este tema. No sé qué tan viables en unos asuntos y qué tan viables son en otros. O sea, en otros creo que sí podríamos englobar como esta parte de ser muy metódicos y decir si hay una infracción aquí. Bueno, pongo un ejemplo, por ejemplo, en materia fiscal, sí es como muy claro en cometiste tal infracción, no pagaste tal los impuestos, la multa como que sí es un poco más, diría que hasta cuadrada. Pero ya en otros temas, en otras materias, sí es más, siento que ahí se rompe esa parte de ser tan cuadrados en tratar de resolver esos temas. Bueno, a mi parecer. Entonces, Claro, pero fíjate que lo que comentas tiene que ver también un poco con este tema de la perspectiva, porque a lo mejor tú dices, bueno, es un tema de impuestos, pero tal vez yo no tengo mis condiciones sociales, culturales y económicas no me dan como para poder entender cómo funciona este tema de lo fiscal, ¿no? Por ejemplo. Es decir, ¿qué tal si yo contrato un tiempo compartido, por ejemplo, de esos que son muy famosos en Cancún, y resulta que la empresa ni siquiera está en Cancún, México, ¿no?
sino tiene su sede en Los Ángeles, California, y además, por alguna razón extraña, tengo que pagar impuestos allá, como, ¿no? Porque, digamos, es parte de todo un consorcio. Digamos, no compro una semana específicamente en Cancún, sino, digamos, me dan el servicio ahí, pero estoy, digamos, formando parte de un gran complejo de compradores, de consumidores de todo el mundo. Y entonces resulta que hay algún impuesto que tengo que pagar en Estados Unidos. Siendo mexicano, suponiendo que tengo que, creyendo que estoy comprando algo que está aquí en México, pues resulta que no lo estoy haciendo. Y por lo tanto, necesitaría justamente esta especie, digamos, de equilibrio de las leyes, es decir, la plataforma que va a dar solución al conflicto en línea debe de detectar que puede haber una relación desigual entre las partes. Por lo tanto, imagínate, lo interesante debería ser que esta plataforma pueda incentivar la igualdad y empoderamiento de las partes en el proceso, ¿no? Porque finalmente hay principios y valores constitucionales y convencionales que hay que respetar, y que era lo que hemos estado platicando a lo largo de de este tiempo, en la clase de ayer y el de hoy, que hay cuestiones muy básicas como el debido proceso legal, ¿no? Que tenemos que cuidar y que tenemos que respetar, que tenemos que garantizar la certeza, la seguridad jurídica, la credibilidad de las decisiones, el estándar probatorio, el sistema de valoración de pruebas. Todo eso es algo que forzosamente debe de impregnar los procesos de la justicia digital. Adelante, Juan Manuel. Sí, es que justo este tema es como curioso, porque ¿qué nivel le daríamos a ese tipo de juzgador? O sea, sería el último nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos Buen un punto. ordenamiento, tenemos niveles, o sea, hay el nivel local, nivel federal, y vamos, dependiendo de las instancias a las que nosotros acudamos, es dependiendo a cómo se va resolviendo. Entonces, o sea, un ejemplo, no sé, existe este tipo de juicio y se supone que tiene conectado todo, tiene conectado criterios, tiene conectado doctrina, y cuando existe este conflicto de criterios jurisdiccionales, ¿quién lo va a resolver? O sea, la máquina decide qué criterio es la que debería de ser. O sea, entonces ya estaríamos diciendo que está creando un cierto tipo de jurisprudencia cuando en nuestra legislación, pues esos temas ya están muy bien establecidos. ¿Quién es el que puede decir sí o no? Entonces creo que ahí es donde entra esta parte de, yo sí veo complicado como que al 100% sí, se pueda resolver hasta ahorita, creo. Ok. Cuando encontremos esa, esa inteligencia, bueno, esa inteligencia artificial que pueda como, digamos, que ser susceptible a todo. Una ocasión leí un documental, o bueno, no, mejor dicho, perdón, vi un documental, Sí. creo que está en Netflix, que hablaba sobre las inteligencias artificiales en unos 20, 30 años, cómo serían. Y si nosotros llegaríamos a crear una inteligencia superior a nosotros, y si eso era posible. Y decían ellos que para crear una inteligencia casi como la humana, porque pues, o sea, la inteligencia artificial sí te puede sacar operaciones matemáticas en milésimas de segundos, te puede codificar, decodificar, todo súper rápido. Pero lo que le hace falta, o sea, a lo que el punto central de todo esto, o para que te empiece a tener una conciencia como tipo humana, es que pueda percibir las cosas de la realidad. O sea, eh, pueda sentir lo que es el aire y entender el por qué viene todo esto. Este proceso que se hace en nuestro cerebro, pues no se ha logrado como, como tal descifrar. Y cuando nosotros logremos hacer que la máquina entienda qué es lo que está sintiendo como tal, o sea, ahí hablo de todos los sentidos, olfato, gusto, tacto, vista, es cuando entonces creo que habrán creado una inteligencia muy superior a la humana, y es cuando yo creo que es cuando tal vez podríamos ocupar este tipo de tecnología
pero, o sea, lo veo muy lejano, no sé qué les parecerá unos 20, 30 años por cómo avanza la tecnología, pero pues quizá lo lleguemos a ver, o quizá no, quizá nos dé miedo y no Claro, la Juan Manuel, pero desarrollemos. fíjate que aquí dices algo bien interesante. El asunto es que esto se trata de una revolución y el mundo cambió. Y nosotros no podemos quedarnos atrasados en la época de las cavernas, ¿no? Digitalmente hablando, sino que tenemos que dar ese paso evolutivo como sociedad, porque ya lo estamos viendo en Europa, ya lo dieron. México, digo, tal vez deba de tener seguramente muchos estudiosos que están tratando de encontrar estos mecanismos, digamos, estas bases teóricas con las cuales debería de perfilarse un prototipo, un proyecto de justicia digital, y que no necesariamente tenga que ser, o digamos que tal vez la finalidad última para ciertos casos, pues que sea una inteligencia artificial la que vaya resolviendo. Imagínate, 24/7 durante 365 días del año. Bueno, pues ¿cuál es digamos, el atraso que va a tener un tribunal? El problema es que ya no vas a necesitar a los secretarios de estudio y cuenta o a los jueces. Vamos a suponer que hacia allá tengamos que dirigirnos, pues tendríamos que construir esta inteligencia de tal manera que creamos, que confiemos en esas resoluciones, ¿no? Como tal. Sin embargo, me parece que el ser humano pues seguirá siendo desconfiado en las máquinas y lo que buscará es que sea que una persona de carne y hueso pueda percibir ese otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de temas que tú señalas, Juan Manuel, ¿no? Que nos identifica finalmente como congéneres, y entonces pensemos que esos son los que realmente nos deben de resolver nuestros conflictos. Pero habrá otros casos que no sea tan necesario eso, ¿no? Y que podamos justamente delegarlo, sí. Sí, creo que, discúlpame, sí, creo que sí, ahorita hacer este tipo de avances sí se puede, o sea, creo que nos podemos apoyar totalmente en eso. Tan solo, por ejemplo, nuestro sistema pues está creado, elaborado también para que en algunos casos nosotros mismos nos podamos defender, ¿no? O sea, yo como ciudadano puedo defenderme sin necesitar de ayuda legal. No es un secreto que las defensorías públicas en el Estado mexicano pues son deplorables. Eh, no, no llegan a cubrir toda esta parte. Entonces, ocupar un sistema el cual te oriente legalmente, yo creo que es posible. Es posible implementarse, creo que es posible ocuparlo, mínimo, yo digo, para salvaguardar los derechos de las personas. Entonces, ir como pautando, ir avanzando poco a poco, o ¿por qué no arriesgarse como ciertas instituciones lo están haciendo? Por ejemplo, en Brasil se hizo con las casillas o las urnas electrónicas. Creo que son avances que sí se deben de ir reflejando y ir arriesgando en la sociedad para ir avanzando en esa parte. Okay. O sea, sí estoy de acuerdo como en utilizar la tecnología ahorita, o sea, digitalmente, o sea, igual en los juicios, o sea, creo que es una fortuna esto de todo consultarlo digitalmente, estando en cualquier parte del país, creo que es maravilloso, pero hasta en cierto punto que tanto confiamos en lo digital, porque digamos, si no está escaneado y está firmado de manera, pues, fotógrafa, o sea, del puño y letra de la persona, que ya hoy en día tenemos las firmas electrónicas, pero si las personas no ven como tal la firma, no confían tanto en esa parte, ¿no? Ya. Sí, no, pues la verdad es que es muy complejo, pero lo que es cierto es que tenemos que avanzar y no podemos quedarnos en lo tradicional. Y me parece, como decía Helder, un gran paso es ver cómo, o sea, entender el acceso a la justicia como un servicio público, que está sujeto a la calificación del servicio. Y en esa calificación del servicio intervienen factores como de eficacia y eficiencia, utilización de tecnologías,
tratar de que el justiciable pues tenga la facilidad de acceso, todos los elementos a su alcance, que pueda tener la plataforma disponible para subir las pruebas, por ejemplo, que pueda firmar electrónicamente el documento. Y bueno, finalmente esto es como si fuera un servicio de canje de placas. Finalmente es un servicio público donde tú puedes entrar a la plataforma y la plataforma te va orientando en cada uno de los pasos. Si necesitas ayuda, hay una comunicación por chat o por WhatsApp, ¿no? Y ahí puedes trabajar en preguntar qué es lo que tendrías que subir, bajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué valor probatorio le damos a los documentos que están escaneados o están fotografiados, por ejemplo? Eso sería interesante para poder resolver. O a lo mejor habrá cadenas de información encriptadas, que eso es lo que reconoce el sistema como tal, o puede estar interactuando con otros sistemas como el bancario y de valores, el hacendario, y de ahí puedas obtener toda esta información. Lo cierto es que me parece que las ventanas de oportunidad son inmensas, ¿no? Creo que a veces tampoco las alcanzamos a dimensionar o a ver del tamaño de lo que nos presentan, pero al mismo tiempo de los grandes retos que ello implicaría. Simplemente, lo decíamos hace rato, el reflexionar sobre mi concepto de modelo de derecho constitucional y procesal. ¿Cómo puedo utilizar las tecnologías para, digamos, ampliar mi campo de acción para saber si tengo que juzgar con perspectiva de género, de edad, interculturalidad, ¿no? ¿Cómo podría funcionarnos esto? Y me parece que desde el momento, como está haciendo Juan Manuel, en esta serie de reflexiones, ¿no? Un poco a veces apresuradas que hacemos, a veces ya traemos algo en mente y los vamos rebotando y vamos madurando un poco más la idea, pero como no tenemos ese lenguaje de experto tecnológico, pues también nos pone en duda, ¿no? Si tendríamos que estudiar, es decir, otra carrera, ya no, por Dios. Hay tanto que estudiar ahorita como para poderme meter en el tema de la tecnología. Pero lo veíamos hace rato también, Julio César un poco lo dejaba ahí sentado, igual que tú, Juan Manuel. ¿Qué pasará con las elecciones tecnológicas, con la urna digital, con el voto electrónico del extranjero? ¿Cómo va a funcionar justamente cuando todo el país esté repleto de este tipo de el e-voto o del voto electrónico? ¿Nuestro sistema de nulidades seguirá funcionando, dando respuesta? Pues evidentemente no. Y tendremos que enfocarnos a conseguir los que litigan electoral, pues abogados informáticos o profesionales en informática para que puedan descubrir dónde se dio la cadena digamos, dónde se dio la ruptura de la cadena de custodia de la información que antes transitaba de un vehículo, de una camioneta, donde iban los paquetes electorales por una carretera y llegaba hasta el órgano electoral y de ahí a la bodega. Pues ahora esta información viajará por la ruta del Internet, ¿no? A través de vehículos que son servidores de información digital y que verdaderamente, pues, no tenemos muy claro cómo operan, ¿no? Y necesitamos justamente de estas asesorías de este grupo de expertos, pero que tampoco saben qué buscar ahí. Y cuando hablamos de la cadena de custodia, pues tampoco van a estar muy enterados de qué va el asunto. Así que veamos que los retos que también nos ofrece la materia electoral, pues son bastante interesantes para empezar a diseñar, digamos, estas bases y a lo mejor empezar a olvidarnos, pues, de esto que no funciona tampoco tanto en la práctica, digamos, en los hechos o en la justicia fuera de línea, para tratar de ver cómo sí podríamos mejorarlo en la justicia en línea. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna inquietud? ¿No?
Bueno, pues vamos ya perfilando un poco la salida. Lo que hay que entender, digamos, yo lo pondría en este contexto, si ustedes así me lo permiten. Lo primero es entender que debe haber un antes y un después a partir del Internet y de la utilización de las plataformas digitales y redes sociales. Segundo, no podemos quedarnos en el antes, tenemos que avanzar hacia esta evolución que de manera natural la humanidad nos está llevando. Tercero, requerimos forzosamente de una capacitación, ya sea desde nuestra parte, ¿no? Un interés legítimo de nuestra parte, capacitarnos en las nuevas tecnologías, por lo menos tener idea del vocabulario, del lenguaje que debemos de empezar a manejar. Y de lo contrario, pues empezar a solicitar a las instituciones, por ejemplo, como la Escuela Judicial Electoral, que de alguna manera empieza a abordar algunas aproximaciones a este tema, pero que se requiere, digamos, un mayor grado de especialización, justamente, por ejemplo, yo diría aquellos, por ejemplo, en la OEA, la Organización de Estados Americanos, en cómo se lleva a cabo una observación electoral en el análisis de la transmisión de la información digital, ¿no? Que fue el caso de Bolivia 2019 y ahora el caso de Brasil en las elecciones presidenciales. Entonces, ¿desde qué óptica se aborda? ¿Cuáles son sus documentos fundantes, ¿no? Para poder ver cuál es el protocolo de actuación que se sigue en esta observación internacional cuando se trata de la democracia electrónica o la democracia digital. Y además una democracia que debe ser inclusiva, además de todo. Otro de los temas centrales que creo que hemos dejado aquí hecho la reflexión es que necesitamos reflexionar sobre el status quo que tiene nuestra justicia actual para ver si lo que queremos es trasladar eso a lo digital. Y me queda claro que no. El balance va a estar, ¿no?, negativo, el saldo será negativo, y entonces tendríamos que fijar estos puntos exactos hacia dónde queremos navegar, a dónde queremos llegar, ¿no? Uno, primero reconociendo que el acceso a la justicia es un servicio público que debe de estar sustentado en los principios de eficacia, eficiencia, de la adecuada utilización de los recursos y de las nuevas tecnologías de la información. El segundo, pues facilitarle a los jueces la resolución de los conflictos, ¿no? Es decir, darles herramientas que mejoren la actividad profesional. Tercero, igual para los secretarios de estudio y cuenta y todo el demás personal jurídico que integra un tribunal, digamos, tendría que contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, no solamente de los operadores dentro de los tribunales, los que operan la justicia digital, sino evidentemente de quienes utilizan estas plataformas. Siguiente, bueno, pues lo que queremos es una resolución pronta, inmediata del conflicto. Y en esto, pues ahí está lo complejo, porque requerimos certeza y seguridad jurídica en todas las actuaciones digitales. Requerimos tener la confianza o credibilidad en quien decide esa controversia y que será respetada por nuestra contraparte. Y además de ello, pues lo que necesitamos es generar estos elementos de accesibilidad para que cualquier persona, independientemente de su condición social, económica, cultural, pueda acceder justamente a esta plataforma, entre los cuales habrá elementos, ¿no?, como el siguiente punto, digamos, nuestras bases teóricas de lo que es la justicia tradicional o el acceso a la justicia tradicional. No podemos obviarlas o perderlas. Podemos ser más flexibles en las reglas, pero en las esencias no las podemos cambiar, en lo que tiene que ver con el debido proceso legal, con la adecuada representación jurídica, con la interpretación o traducción de nuestra voz
nuestros textos al idioma que deba de utilizarse como tal, ¿no? Y finalmente es el compromiso que asumirían los tribunales y en su caso el gobierno de México para suscribir algún convenio internacional donde pueda haber un conjunto de expertos, digamos, que puedan resolver, que se puedan resolver los conflictos, ya sea vía como un tipo tribunal o a partir de estos medidas alternas para solución de conflictos, como amigables componedores o bien como terceros finalmente ajenos a la litis, ante el cual se sometan y que sus resoluciones tengan por lo menos un principio de preconstitución de prueba, es decir, que lo resuelto en ese, digamos, en esa plataforma pueda servirme para que yo lo pueda presentar en todo caso ante un tribunal, digamos, de justicia tradicional u ordinaria, ¿no? Y es decir, que podamos agilizar también los propios procesos que llevamos en nuestra justicia tradicional. Si nos enfocamos más hacia ese tema de lo digital, pues es evidente que tendrá que bajar la cantidad de asuntos que son conocidos en esa justicia, ¿no? Pues me parece, si a lo mejor se me escapa algún punto, pero me parece que este es un corolario de todos estos elementos que hemos visto. Por ejemplo, a mí me quedan todavía muchas dudas de lo que vimos ayer de la audiencia en el metaverso. Me quedan como muchas dudas, primero que nada de la credibilidad, porque como que pues yo que estoy hecho a la antigüita, pues ver a unos muñequitos ahí como que no, siento como que no me va, ¿no? El avatar ahí como que me cuesta mucho trabajo suponer que es algo que es serio, pero lo es, vaya, lo es, pero yo ya pertenezco a otra generación y no, parece que estoy en una caricatura. Adelante, Helder. Bueno, solo para abonar respecto a eso que decía que no se siente como que identificado. Bueno, esa audiencia de la que nos presentó ayer se utiliza tecnología de Meta, que son los de Facebook. De hecho, es un salón que mete uno pues los mismos avatar que creamos en Facebook, son los que vemos ahí en ese salón. Que digo, pues se supone que, digo, ya hasta la fecha no me sale mi avatar que se parezca a mí, pero podemos, podemos hacerlo. Se supone que el avatar pues lo hacemos lo más parecido a nosotros, que nos haga identificables, y pues es lo que se hace, lo que se ve en esas audiencias. Nada más era como para abonar. Oye, Helder, pero tú le ves alguna, digamos, o sea, me queda claro y mi reconocimiento a estar, digamos, utilizando recursos públicos, ¿no? Arriesgando a ver qué pasa en el día a día, hacia dónde nos conduce esto. De entrada, yo no sé cuál es, digamos, el beneficio que tendría. Entiendo por lo que me explicas entonces, que puedo estar yo, como ahorita estamos con ustedes, con mi imagen, o pongo un avatar, ¿no? Entonces, como cuál sería, o sea, no veo de manera práctica, digamos, un beneficio claro, ¿no? O sea, digamos que no me pueda ofrecer una simple cámara, ¿no? A lo mejor me puede decir, bueno, pues la seguridad de que no te van a identificar quién eres en la calle, pero pues el que quiere identificarte te identifica, ¿no? O sea, como que el que quiere hacerte daño sabe dónde va y te encuentra, y eso me queda claro, ¿no? Aparte, si eres figura pública, pues seguramente, o no, bueno, pues esto también es otro de los temas que platicamos, creo que el otro día, la gran contradicción que existe entre querer reservarme mis cosas privadas y la gran necesidad que tengo de exponer mi vida a un público que me puede voltear a ver, ¿no? El traje de baño, dónde como, cómo son mis gustos, con quién me reúno, en dónde estoy en hasta ponen, si me ven cerca de ahí me saludan, ¿no? Bueno, pues si alguien te quiere hacer daño, pues seguramente te lo hará, pero además por esta gran necesidad que tenemos de comunicación,
¿no? De expresar hasta si le pusimos huevo al chilaquil o no. ¿A quién le importa? Pues no sé, pero es mi necesidad ya satisfecha ahí. Pero al mismo tiempo, ya para terminar, me gustaría escuchar una reflexión sobre el tema del metaverso, justamente. En el metaverso sabemos que podemos, ahí, digamos, o ha tenido como ciertas publicidad, por ejemplo, comprar espacio en el metaverso para construir una casa. Y esta empresa del metaverso me da la posibilidad de comprar estos espacios que no puedo decir que sean imaginarios, pero no sabría yo cómo catalogarlos con bitcoins, por ejemplo. Puedo comprar un espacio, por ejemplo, vamos a pensar que Luis Daniel es un rockerazo, ¿no? Una gente así de muy exacto, ¿no? Y además con un gran, digamos, giras, es toda una figura pública. Evidentemente, ni en mis sueños Rubén Becerra podría ser vecino de Luis Daniel, ni en mis mejores sueños. Pero resulta que sí puedo ser vecino de Luis Daniel en el metaverso. Y además puedo acosar a Luis Daniel en el metaverso porque lo saludo, ¿no? Hola, compa, ¿cómo estás? ¿No? Y dice, ay, mi vecino del metaverso. Pero puedo también matar a su avatar en el metaverso. Puedo fastidiarlo, puedo acosarlo sexualmente, o a una mujer en el metaverso la puedo acosar, violentar, entrar a su casa en el metaverso, y eso implicaría que estoy rompiendo reglas jurídicas del metaverso. Puedo denunciar, Luis Daniel me puede denunciar ante la policía, por ejemplo, real, no la policía del metaverso, que lo estoy acosando a su avatar en el metaverso. Esto nos lleva entonces ya a entender o no a entendernos hacia dónde nos dirigimos como sociedad, como humanidad. ¿Cuáles son, digamos, estas grandes, no sé si se diga advertencias, retos, de lo que estamos empezando a explorar? Y que bueno, pues hay dinero invertido en el metaverso, ¿no? Y creo que puedes ir construyendo más y más cosas. Y la verdad es que a mí, créanme, me rompe mi, ¿cómo decirlo? Me rompe mi script, ¿no? O sea, me rompe el esquema pensar que hay alguien que invierte en el metaverso para ser vecino de Helder o de Juan Manuel y saludarlo ahí, ¿no? Cada vez que nos vemos nos saludamos. No lo sé, será que, insisto, ya pertenezco a otra generación que no entiende lo que viene, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque es como sorprenderme de alguien que hace fuego, y yo no sé qué es eso. ¿Qué opinan al respecto? Y ya con esto terminaríamos sobre este tema del metaverso. Ustedes, de entrada, ¿ustedes comprarían un espacio ahí, una casa? A lo mejor dirían, bueno, si soy vecino de Jennifer Aniston, pues igual y sí, ¿verdad? O imagínate, Juan Manuel, que saludas a la ministra presidenta Piña ahí, eres su vecino. Salen a correr ahí los dos a hacer jogging. Pues no sé, estaría chistoso ahí. Pero la verdad es que no tengo mucha idea de cómo funcionan esas cosas y seguro habrá otras que también no tengo la menor claridad de lo que está pasando en el mundo. ¿Tú, Juan Manuel, sí comprarías una propiedad ahí o no? Si te sobrara una lanita, claro. Pues, quién ¿O sabe, ya igual y sí. compraste? Sí, hay una película que lo retrata muy bien y creo que a Ajá, eso vamos a llegar en algún momento. Creo que se llama Ready One Player. ok. Ajá, y igual habla sobre que crean avatares y toda esta parte. Y creo que es a lo que estamos yendo, o sea, a lo que nos estamos
cercano. Pero obviamente, pues, el que tiene más dinero en el mundo real también tiene más dinero en el mundo digital. Entonces sí O es bueno, medio. o pues a lo mejor podrías inventar algo ahí también interesante del mundo digital, ¿no? ¿Saben qué he visto, por ejemplo, en este metaverso? Conciertos de Miley Cyrus. Y pagas por entrar al concierto. Creo que se ha vuelto muy común Sí. en ciertos videojuegos, por ejemplo, creo que en el Fortnite hace poquito lo acabaron, lo hicieron, que un DJ muy famoso de un Battle 5 tocó ahí fue así como el boom. Creo que hasta el servidor se cayó de tanta gente que entró al concierto porque estaba tocando. Y veías a un muñequito, ¿no? Ahí un avatar, ¿no? Ahí tal, ¿no? Y seguramente luces y alguna cosa así que hayan diseñado para el espectador, pero el espectador real estaba o sea, fuera de la computadora, ¿no? Digo, aunque podías ver ahí tu avatar brincando, bailando, pero finalmente el que lo disfrutas, pues eres tú como tal. Ahora, lo que no lo sé cómo funciona, Julio César, son estos lentes, ¿no? Como 360 grados y además como una ropa que ya tiene como sensores, ¿no? Y resulta que tú ya puedes sentir que si alguien te empuja en el concierto de la Avatar, sientes que alguien te empuja aquí, ¿no? O sea, que empiezas a sentir como si tú fueras, ¿no? O realmente una proyección, o el avatar fuera una proyección tuya. Y puedes empezar a sentir dolor, sentir alegrías. La verdad es que esto está bien complejo de entender, Julio César. Ayúdame a entender esto, por Dios. ¿A dónde vamos? Como diría el maestro filósofo, ¿a dónde vamos a parar? Sí, Rubén, la verdad es que yo veo eso de los avatar. Te soy sincero, jamás he hecho el mío. Yo creo que todavía no tenemos esa curiosidad ni el tiempo. La verdad es que me pones a pensar con tantas cosas que mencionas, pero pues es algo real, ¿no? Obviamente es algo real, es algo que las nuevas generaciones lo están utilizando. Como tú dices, ¿no? Estamos en pañales en algunas tecnologías, pero pues es algo real, es algo que también está vendiendo comercialmente y pues no sé hasta dónde nos toque ver, ¿no? ¿Qué tanto vamos a estar en las tecnologías? Es algo novedoso, es algo que llama la atención, ¿no? En lo particular, digo, pues hay que tener también ese ingenio y conocer o meterse a entender esa tecnología, ¿no? Y como tú bien lo dices, es la capacitación también en ese aspecto. Pero te soy bien honesto, Rubén, ni siquiera he hecho ni mi avatar, ¿no? Hace rato me reía porque dice, ni siquiera he encontrado, no he logrado que mi avatar se parezca a mí. Imagínate cuánto tiempo hay que invertirle, ¿no? Pero Sí, bueno, bueno, la hasta ahí verdad el es que, comentario, gracias. gracias, Julio César. La verdad es que, como dices, hay que estar interesados en saber qué es lo que está pasando y hay que dedicarle también un tiempo para saber, pues para tener cuidado, ¿no? También un poco hacia dónde se dirige la comunidad como tal, ¿no? Y si hoy hay generaciones que están, suponiendo que están metidas en el gamer, en el juego, en el metaverso, no tenemos tampoco mucha claridad de cuáles son las finalidades o qué es lo que terminará pasando. Por ejemplo, si hay una denuncia, una demanda en el metaverso y hay un tribunal digital del metaverso, la resolución después podrá ser válida de alguna manera en la vida fuera del metaverso. No digo que sea vida real, porque a lo mejor eso es más vida real para algunos estar ahí metido que afuera, ¿no? Porque afuera estás metido nada más en un sillón y aislado en una recámara y se acabó. Pero despliegas una personalidad completamente diferente de quien eres en el sillón o en tu casa, ¿no? En este mundo virtual. No sé, la verdad es que creo que hay temas que son muy, muy interesantes que vamos a seguir explorando, pero por lo pronto las altas tecnologías hoy nos complican también la forma de ver cómo resolver un conflicto, ¿no?
Y lo decía yo en otro curso, por ejemplo, con la subrogación de vientre de una mujer muy famosa en España que congeló la espermatozoides de su hijo y algún óvulo de ella. Entonces lo que hizo fue que se fecundó en vitro, en laboratorio, se fecundó su óvulo con los espermatozoides de su hijo y subrogaron vientre en Miami, donde finalmente también es complicado porque si es legal, forma parte del comercio. Entonces la entrega de un bebé a cambio de un producto, de un dinero, pues se sujeta a los contratos comerciales, ¿no? Donde la voluntad es el principal elemento, o digamos, de validez. Así que las dudas, por ejemplo, que surgen ahí es si, gracias Luis Daniel, si digamos, si la persona que, digamos, esta niña, es una niña, la bebé, bueno, evidentemente fue adoptada por la abuela, que en realidad es su mamá, pero pues al haber material de ADN del hijo, pues termina siendo la abuela, ¿no? Un poco en esta idea, un poco rara. Y otra nota, por ejemplo, de la semana anterior fue que se había clonado, digamos, material genético de 3 personas para, digamos, fecundar un óvulo. Y esto, digamos que por primera vez en la historia de la humanidad, digamos, hay un bebé que tiene 3 padres, por llamarle de esta manera, ¿no? Y digamos que este último o el tercer elemento de material genético que se incorpora a la fecundación es para corregir algunas cuestiones de salud que en el futuro podría tener el bebé, como diabetes, como no sé, algunas otras cánceres, algunas otras cosas, ¿no? Es decir, meter un material sano que haría que se supone, ¿no? Se supone que haría que el desarrollo genético de este bebé termine siendo un bebé mucho más sano que simplemente por haber sido fecundado por sus padres, ¿no? Entonces, veamos cómo las tecnologías que tenemos hoy en día y las biotecnologías nos van a llevar también a cuestionar estas bases centrales que tenemos, no solamente de nuestra vida, sino también de la reflexión sobre el campo del derecho, de la Constitución, de la Convención y de cómo funcionábamos como sociedad. Y ahora parece ser que nos marcan que este es el punto cero, donde no hemos recorrido ningún camino y ahora, pues ahora tenemos que aventurarnos completamente hacia lo nuevo. Pues, estimadas compañeras y compañeros, la verdad es que siempre ha sido un placer para mí intercambiar opiniones, de verdad se los agradezco mucho, Julio César, Luis Daniel, Juan Manuel, Helder, Yareli, Maugani, aunque los tuvimos ahí de manera intermitente, Agustín, de verdad se los agradezco mucho, son muy, muy gentiles en permanecer conmigo conectados con su cámara encendida, les agradezco de verdad sus intervenciones porque de ahí sale, digamos, el éxito de estas pláticas, ¿no? De la retroalimentación que todos tenemos. De verdad que se los agradezco profundamente y como siempre, pues saben que me encuentran en redes sociales como @Rubén Becerra RBD Victoria y pues ojalá estas reflexiones sirvan y contribuyan un poco más a fomentar su interés, su inquietud por seguir adentrándose al conocimiento de otras áreas del derecho. Muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Que tengan